Yo soy José Hernández Moreno, astronauta de la NASA. Mi infancia es bastante interesante porque yo provengo de una familia migrante. Mis padres son de La Piedad, Michoacán, y nosotros teníamos una rutina muy interesante también porque nosotros iniciábamos el año en Michoacán, en La Piedad, Michoacán, y aproximadamente en febrero ya viajábamos a los Estados Unidos, al sur de California, donde empezábamos las cosechas y nos movíamos de allí hasta el norte de California. Se llegaba a noviembre y en noviembre, ya cuando se acababan las cosechas, nos regresábamos a México. Eso sí, lo que a pesar de que mis padres nomás tienen una educación de tercer grado de primaria, ellos le daban mucha importancia a la educación. Y entonces, estemos donde estemos, nos inscribían a las escuelas y de lunes a viernes, ahí pegados a las escuelas. Eso sí, se llegaba el sábado y domingo pues, y a talonear en el campo junto con ellos. Y como muchos jóvenes les gustaba las vacaciones de verano, yo recuerdo de pequeño, yo las odiaba porque eso significaba que 7 días a la semana tenía que estar trabajando en el campo. Y entonces lo que no hacíamos es no íbamos a la escuela cuando íbamos a México de noviembre a febrero porque se cruzaba las fiestas navideñas. Entonces lo que mi papá hacía es que ellos nos hacían pedir a la maestra, a la última maestra que teníamos antes de irnos a México, 3 meses de tareas. Entonces nosotros autoestudiábamos en México con nuestros 3 meses de tareas y ya la entregábamos para el próximo año. Y entonces así era nuestra rutina, es muy interesante, poco difícil, pero pues, no sabíamos otra vida y entonces no nos quejábamos. Era un poco difícil conseguir una buena educación porque cambiábamos 3 a 4 escuelas cada año. Y entonces como nosotros hablábamos español en la casa, aprendíamos el inglés en la escuela y entonces eso no nos permitía dominar el inglés. Yo recuerdo que yo tenía como 11 o 12 años, hasta esa edad es cuando ya me empecé a sentir un poco a gusto de que dominaba el inglés, pero hasta entonces no lo dominaba y creo que eso contribuía mucho porque nos movíamos de escuela a escuela.